En el día de hoy vamos a ir un poquito para atrás, porque nosotros hemos estado estudiando ya los productos culturales de la cognición. No estudiamos muy en detalle los saberes populares ni la sabiduría, sino que nos concentramos en la ciencia y dimos la primera clase sobre la filosofía. Pero en eso hicimos el ensayo y surgieron algunas cositas sobre la ciencia que la gente comentó en el ensayo, y me ha parecido útil volver a ese puntito que quizá deberíamos explicar un poquito mejor por su importancia. Así que dejamos un poquito la filosofía y volvemos a la ciencia. Sobre esto yo hablé en varias maneras. Por ejemplo, me parece que en todas las clases yo mencioné una cosa que se llamaba las trascendencias. Lo mencioné en esta clase. Este uso mío de las palabras las trascendencias no es un uso solamente mío, pero no es muy frecuente. No es muy frecuente en dos sentidos. Hay poca gente que habla de ello, y también alguna gente que habla de ello no los llama trascendencia. Pero es necesario volver sobre el concepto de trascendencia para explicar lo que yo quiero explicar. Han pasado dos cosas que quiero mencionar. Una es que pasado mediados del siglo XIX, un señor llamado Carlos Darwin sacó el tema de la evolución. Y entonces explicó que todo lo vivo venía de una vida anterior. Y yo creo que él no se atardó mucho, no explicó demasiado cómo lo vivo viene de lo no vivo, pero eso se ha tratado de explicar ya bastante. O sea que Darwin explicó de la vida para adelante hasta el ser humano. Y fue muy prudente, porque Darwin no era muy religioso. Y entonces no quería molestar a las personas religiosas. Y puso las cosas en una forma que fuera aceptable en lo posible por las personas religiosas. Pero no lo consiguió del todo. Yo diría que las personas religiosas de menos cultura
fueron las que más se opusieron. De todas maneras, lo que podemos decir es que él explicó de la vida para adelante. Y a eso lo llamó evolución. Pero en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, dijeron, pero en realidad el proceso no empieza con la vida. El proceso empieza con lo primerito. Y apareció, yo creo, no recuerdo exactamente, pero cerca de la década del 30 del siglo pasado, como 1930 por ahí, aparece la idea del Big Bang. Como explicación de que haya universo. Bueno, esta teoría, porque es todavía una teoría del Big Bang, no era la única, sino que había 2 o 3 teorías anteriores, incluyendo la más religiosa. Ahora, lo que ha pasado es que, bueno, y después de la teoría del Big Bang, se inventó otra teoría más para darles el nombre. Esta otra teoría se llamaba el Steady State Universe. Steady se escribe STEADI. Steady State Universe. Esta teoría duró como una década y media y entonces fue probada falsa. De manera que la única teoría que queda, que no es aceptada por todos, pero que es la única que queda, es la teoría del Big Bang. Ahora, la teoría del Big Bang tiene 2 versiones. Una versión es, antes no había nada, ¡pam!, hubo una explosión, o una especie de explosión, y ahora hay algo. Y la segunda versión es, sí, eso fue así, pero no era la primera vez que pasa. Antes no había nada y de repente hubo una explosión y hubo una cosa que luego terminó y de nuevo caímos en la nada y ahora viene otra vez. Y tenemos el universo de ahora. Así que tiene esas 2 vertientes. Y la ciencia no se ha decidido por una de las 2. Están ahí como 50-50, yo diría. Una gente que piensa que este es el primer Big Bang y otra gente que piensa que no, que puede haber habido varios Big Bangs anteriores, uno o varios Big Bangs anteriores. Me estoy poniendo ronco, no encuentro pastillita. Ok, pero el Big Bang no es la única maravilla.
quizá en un tiempo nosotros tuvimos la idea de que la evolución era así, un suave subir, ganando propiedades hasta que aparece la conciencia. Pero yo creo que hay una forma más realista de concebir la realidad. Y es así. Y esos momentos de revolú se pueden llamar las trascendencias, en donde el universo casi deja de parecer lo que era antes y es una cosa tremendamente diferente. Y yo creo que esa es la impresión que los científicos tienen actualmente de una evolución que no empieza con la vida, sino empieza con el Big Bang. Y entonces tiene una parte no viva y una parte viva. A esa evolución que empieza con el Big Bang, hay algunos que le dicen la evolución cósmica, para distinguirla de el último periodo de esa evolución que se estudió primero y que se llama la evolución biológica. Entonces nosotros podemos señalar dónde pasan las trascendencias. Las trascendencias pasarían, y todas son la mayor que hay, porque todas son completamente increíbles. Pero sucedieron porque hay universo. De la nada se pasó a algo. Pero eso algo, ahora los científicos dicen que todavía no era materia. No se podía llamar materia. Era nada más radiación. Y no había cosas. Yo expliqué con algunas palabritas, pero voy a ir resumiendo ahora y no puedo repetir todo. La radiación fue el primer periodo y duró casi más que ningún otro periodo. 4.500 millones de años. Y de repente se completó los procesos de radiación y apareció la materia y energía. La radiación es pura energía y ahora hay materia y energía, es decir, una parte de la energía, por decir así, se convirtió en materia. Tenemos ahora materia y energía. Entonces aparecieron las cosas. Aparecieron los objetos, pero no vivos. Y fue una cosa que primero se hicieron las galaxias y después eso medio que se solidificó y se hicieron los sistemas solares. Y en los sistemas solares primero existió el astro central, pero después se fueron haciendo los otros. Y así sucesivamente.
hasta que se constituyó este universo de materia y energía del que sabemos muchísimo desde hace varios siglos. Por ejemplo, la segunda ley, la primera y segunda ley de termodinámica, que dice que la energía ni aumenta ni disminuye, sino que es constante. Y la segunda ley de termodinámica, que sí es verdad que la cantidad de energía es constante, la energía se va degradando. Esto es lo que se llama la entropía, la degradación de la energía. Bueno, así que esto es el periodo principal que hemos estudiado y el que se estudia más en la física. Ok. Pero entonces, este universo físico, si empezó, por ejemplo, a tener galaxias y luego a tener sistemas solares y luego tener planetas, pudiéramos decir más o menos que era por agregación. Es decir, la materia suelta se fue concentrando y fue haciendo esto. Pero pudiéramos decir, con un poco de una metáfora, que las cosas se empujaban unas a otras y se hacían los cuerpos. Pero no era que un cuerpo buscara a otro cuerpo, sino que la fuerza venía de afuera. Y eso es lo que pasa en la física. Pero de repente, aunque en cantidades mínimas, pasó una cosa. La energía, en vez de irse dispersando, se iba densificando en unos puntitos. O sea, que todo lo anterior dio marcha atrás, pero no en todo, en unos puntitos, los puntitos vivos. ¿Qué cosa es la vida? Pues en cierta manera la vida es la reconstitución de mayor densidad en algunos puntitos en donde se concentra la energía. Y eso es el cerebro humano. Es el puntito de más densidad de energía que conocemos. No de más energía, porque un ciclotrón tiene más energía, pero de más densidad de energía. Y eso es la vida. Una reversión de todo lo anterior, pero a una escala mínima. Fíjense que no estamos seguros que la vida exista fuera del planeta nuestro. Y nuestro planeta está perdido en una galaxia secundaria que tiene este sistema solar allí arrumbado. No sabemos si hay vida en otro. Es posible que sí, pero no lo sabemos todavía bien. Pero en estos puntitos el revolú es tremendo. Lo que antes conocíamos como la realidad cambia terriblemente. Aunque nada más en los chispitos vivos. ¿Ok? Entonces, aquí hay otra trascendencia
el universo se convierte en una cosa diferente, aunque sea en estos poquitos pedacitos vivos. El gran fenómeno sigue siendo la entropía, porque el resto del universo abrumadoramente se desgringola. Estoy usando una palabra francesa. Pero el cambio es brutal. ¿Ok? Sin embargo, nosotros hemos llegado a aceptar que la vida viene de lo no vivo. O sea que hasta ahora nos hemos convencido de todas estas partes con estas tres trascendencias. Pero la que es más dura de aceptar es esta, que aquí también haya una trascendencia. Y hay que reconocer que los que más se oponen son los espíritus religiosos. ¿Por qué? Porque los escritos sagrados, entre ellos la Biblia, pues no lo explican así. Y entonces, pues, alguna gente tiene una resistencia a aceptar que igual que hay esa trascendencia, que es terrible, de la nada a algo, del algo a materia y energía, de materia y energía a vida, ¿verdad? Y cuando tenemos vida, también tenemos materia y energía, tenemos radiación y ha venido de la nada. O sea que es acumulativo, ¿verdad? Entonces, aquí es el problema que nosotros queremos atacar hoy. ¿Cómo de la vida sale una cosa que pudiéramos decir que no es material? La vida es material. Que vamos a decir, por ejemplo, las ideas. Y luego la voluntad libre. Y luego los sentimientos y el éxtasis, todos los fenómenos humanos. Aquí es un poco donde se tranca el dominó. Pero yo digo que se puede destrancar. Entonces, esa muchacha que sacó perfecto en la clase pasada, explica las cosas maravillosamente, pero cuando llega a ese puntito dice lo siguiente: en mi opinión, explicar el alma parece inverosímil. Es como tratar de explicar el sabor de algún color. ¿Cuál es el sabor del azul? A ella le parece tan difícil explicar el alma como querer explicar el color del azul, porque una cosa es la vida, pero otra cosa es la conciencia. Entonces, yo traté de explicar un poquito esto en las clases en que estuve hablando de la ciencia. Dije algo, pero hubo un problemita que no mencioné. Y entonces, atrás del trabajo de esta muchacha, yo le escribí esto para ella, para hablar de un aspecto. Y luego me pareció que le podía convenir tenerlo a los demás. Y lo pasé para acá. Y al pasarlo le cambié algunas cositas para hacerlo todavía más claro. ¿Ok?
Entonces, vamos a dedicarle el tiempo que nos falta, que son 20 y pico de minutos, a leer esta parte. Es decir, vamos a ver cómo podemos explicar esta última trascendencia. Bien. O sea, cómo nuestro pensamiento va a explicar ese paso. Y lo que yo digo es eso, pero no hay que considerar solamente el pensamiento, porque todo nuestro pensamiento, para producirse, necesita palabras, necesita lenguaje. Y lo que en donde nos trabamos no es nada más en el pensamiento. Nos trabamos también en el lenguaje. Vayan repartiendo. Ya yo les dije esto, no. Otro que se ponga a repartir. Entonces vamos a explicar un poquito, y yo espero que con lo que he dicho hoy y con lo que vamos a leer ahora, sea posible que ustedes entiendan mejor. Gracias. Dale, María. Y yo te voy a parar de vez en cuando. Dale. En la comprensión del concepto de alma hay sobre todo un problema de lenguaje. En el lenguaje ordinario, la gente dice, tenemos un alma. En español y en muchas otras lenguas, cualquier palabra que tenga un artículo es encasillado como un sustantivo. Bien. Es decir, si tú encuentras una palabra, el teléfono, pues la palabra teléfono es un sustantivo. Y como es sustantivo, en español decimos el teléfono para unas cosas y la tiza para otras cosas. ¿Verdad? El, la, los, las son artículos. Y esto se le podría enseñar a los muchachos de tercer grado. Si tú encuentras un artículo, la palabra siguiente es un sustantivo. Sustantivo se dice también nombre. Sigue. Al nombre sustantivo se le llamó así porque en general todo nombre sirve para designar lo que antiguamente se llamaba una sustancia. Bien, esto yo lo expliqué. Aristóteles decía que las cosas eran sustancias. La palabra que él usó en griego era usía. Y usía, en latín, la tradujeron de dos maneras, pero una de las maneras en que la tradujeron es sustancia. Y entonces él decía, esto es lo que nosotros durante todas estas clases hemos llamado las sustancias. Son los constituyentes inmediatos o singulares de la realidad. La realidad es un todo, lo explicamos con Parménides. Pero el todo está hecho de toditos. Y los toditos están hechos de todititos. Y los todititos están hechos de toditititos. ¿Verdad? Como las galaxias, los sistemas solares, los planetas, las lunas, los satélites y hasta los átomos, ¿verdad? Todo es una cosita dentro de la otra, ¿verdad? Todo está conectado, ¿verdad? Pero entonces cada cosa que está completa
la llamamos una sustancia. Y que decimos que eso es lo que constituye el universo entero. Pero en esa forma agrupada en todos. Esa es una teoría que se ha venido desarrollando hace siglo y medio, 2 siglos. Bien, sigue. En realidad, toda palabra que lleve un artículo está sirviendo gramaticalmente de sustantivo en la oración. Pero la palabra puede referirse a algo que no sea una sustancia. O sea, sustantivo es, pero no todo sustantivo se refiere a una sustancia. Sí. Sino, por ejemplo, una acción. Por ejemplo, la carrera. Carrera es un sustantivo, tiene artículo. Pero carrera no es una cosa, es una acción. Luego, no todos los sustantivos se refieren a sustancias. A pesar de que tengan el artículo. Ok, sigue. O una cualidad, por ejemplo, la bondad, etc. No todos los sustantivos se refieren a sustancias. Hoy día, lo que Aristóteles y Santo Tomás, entre otros, llamaban una sustancia, se llama con otras palabras. Eso es una complicación extra. Lo podríamos llamar un ente, una cosa, un constituyente singular de la realidad. No lo podemos llamar sustancia porque lo que recibe ahora ese nombre es un compuesto material de forma indeterminada, como el diésel, el cemento, el ácido ascórbico, el yeso, etc. Sí, es decir, no es que nosotros hayamos querido cambiar la sustancia, pero le empezaron a decir sustancia a cualquier cosa que forma cambiante. El yeso tú lo puedes meter en una paila o lo puedes meter en un saco, en una bolsa, o lo puedes regar en un montoncito. No tiene una forma determinada. A esas cosas le llamamos sustancias. El diésel lo puedes tener en galones, o lo puedes tener en drones, o lo puedes tener dentro del motor. No tiene una forma determinada. El cloro lo tenemos en un botellón, pero lo podemos verter para usarlo, etc. Son sustancias. Así que la palabra sustancia, pues empieza a no usarse ni siquiera en filosofía. Mucha gente deja de usar la palabra sustancia. Por eso yo la he reemplazado por ente, por cosa o por constituyente inmediato y singular y concreto de la realidad. Es lo mismo que cosa, pero más explicado. Sigue. Cuando Aristóteles y Santo Tomás dijeron el cuerpo y el alma no son dos sustancias que existen independientemente una de la otra, debemos entenderlo hoy como si hubiera dicho el cuerpo y alma no son dos entes aparte, sino un solo ente. O el cuerpo y alma no son dos cosas, sino una sola cosa. O el cuerpo y alma no son dos constituyentes singulares de la realidad, en alguna forma separados el uno del otro, sino un solo constituyente de la realidad. Bien. O sea, lo importante es que no son dos, sino uno. En la mentalidad de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Sigue. En este constituyente, que es el individuo humano, lo que llamamos cuerpo es un organismo vivo individual que ha ido siguiendo las transformaciones. Estas transformaciones a través de la historia, sus antecesores han venido por estas transformaciones. Sigue. Que se evidenciaron antes en sus antecesores genéticos o de alguna forma casual. Yo dije, y aquí escribí genético, pero aquí agregué o alguna forma casual, porque la genética llega hasta aquí. Pero de aquí para acá hay causas
O sea, las causas pueden ser genéticas o físicas, ¿verdad? Aquí ya hablamos de causas genéticas que son más complicadas. Pero todo el mundo ha seguido el proceso. ¿Verdad? Sigue. Gracias al proceso de emergencia. Y eso desde el Big Bang hasta el presente. Momento. Yo expliqué la emergencia. Yo le expliqué aquí. Hoy también. Hoy no. ¿Quién sabe lo que es la emergencia? En la primera clase me encontré una persona que sabía lo que era la emergencia. En la segunda la tuve que explicar yo, pero ahí yo veo una mano levantada. Ven para acá, muchachas, ven. Párate aquí, mira a tus compañeros y dile lo que es la emergencia. La emergencia, conjunción de dos sistemas que al sintetizarse. No más claro. Despacio y claro y alto. Conjunción de dos sistemas que al sintetizarse crean un sistema más complejo con nuevas propiedades que no existían al estar separados y ayuda a otros sistemas. Ejemplo, el agua, que está constituido por hidrógeno y oxígeno. Sí, pero el agua moja y ni el hidrógeno moja ni el oxígeno moja. Así que la propiedad de mojar y otras propiedades que no vamos a nombrar por el tiempo apareció y no estaba esa propiedad en las dos cosas de que se formó el agua. Eso es emergencia, ¿verdad? La aparición de propiedades cuando se forma una síntesis y resulta que las propiedades que han aparecido no existían en los elementos que se sintetizaron. Pero al sintetizarse nació algo nuevo, una propiedad no explicable a partir de sus orígenes. Esa es la emergencia. Retoma más o menos para que veamos bien. Este cuerpo, que en todos los otros animales podríamos bien llamar un ente, en todo el sentido de la palabra, porque no le falta nada de lo que constituye, como el animal que es. Para el ser humano le faltarían las funciones que han emergido por evolución. Déjalo ahí. Vamos a coger el mono. El mono no tiene lo que llamamos conciencia. No se conoce a sí mismo. No puede decir yo. Y los sentimientos de él son mucho más elementales que los nuestros. Pero el mono está completo. Como mono está completo. Ahora, suponte que no era un mono, que era un hombre, pero que no tiene conciencia, que no tiene voluntad libre, que no tiene sentimiento. Ah, pues no es un hombre. El mono está completo, pero ese hombre no estaría completo. Así que ese hombre no lo podemos llamar un ente, porque no tiene todo lo que tiene que tener. Bueno, pero afortunadamente eso no existe. Cuando son Homo sapiens sapiens, tienen conciencia, tienen voluntad libre, etc. A menos que haya deformaciones y cosas por el estilo. Luego, al cuerpo de ese Homo sapiens, filosóficamente no lo llamaríamos por separado un ente. Sería un ente de nuevo tipo, cuando tuviera esas funciones constituyendo un nuevo tipo de ente en la biosfera. Entonces,
Para describir este tipo nuevo de ente, diríamos en la emergencia a partir del ente del tipo anterior a su cuerpo ha adquirido las llamadas funciones mentales superiores. Eso es lo que ha pasado en el hombre. Que por emergencia, ese cuerpo, al crecer su cerebro y ganar en conexiones, etcétera, increíblemente le llega la conciencia. Con el revolú que se formó, lo mismo en el Big Bang, que en la aparición de la vida, que en la aparición de la materia, que son inexplicables, pero sucedieron. Y hemos podido más o menos comprobarlo, no en todos los detalles, pero en muchos, ¿verdad? Pues pasó lo mismo con la conciencia. Y entonces la concienciación de esas propiedades emergentes a partir de cosas que no tenían esas propiedades. Sigue. Pero no diríamos que es un ente añadido al ente anterior. Las funciones mentales superiores no son un ente aparte del cuerpo, que emergido las posee. Son por el contrario, con este cuerpo, un único ente. Este es un punto que un papa anterior, Juan Pablo II, aún no reconoce y condena en su declaración sobre la evolución. Punto. Espérate un momentito ahí. Este documento de Juan Pablo II está en la página del profesor. No me acuerdo bien en qué parte, si está como un escrito de otra persona o si está ya en la parte de Grecia. No sé bien dónde está, pero está. Y uno se puede escandalizar. El profesor dice que él es católico y dice que Juan Pablo II condena, dice, no, con el alma no pasó así, con el alma no pasó así, de este revolú de la trascendencia, no viene de lo anterior. El alma no es una transformación del cuerpo, dice él. Él lo que está enseñando es el paso anterior. Dice, cristianos, católicos, ya no peleen más. Tenemos que reconocer que a pesar de que la Biblia habla del muñequito de barro, la vida del hombre no viene de algo inmaterial, algo no vivo como el barro. Ya un papa de 1950 que se llamaba Pío XII lo dijo. ¿Por qué siguen discutiendo? El papa dijo, tenemos que reconocer que la vida humana viene no de la materia inerte, sino de una vida que ya estaba viva anteriormente al hombre. Viene de otro animal. O sea que los papas han tenido que irse corrigiendo. Pero este papa, Juan Pablo II, de la última cosa no se corrigió. O no se convenció todavía. Y le enseña a los cristianos que las facultades del alma no vienen del cuerpo. Pero dijeron lo mismo antes de esta, y de esta ni la conocieron los papas anteriores. La radiación, de eso no se hablaba hasta el siglo XX, o casi los últimos años del siglo XIX. Así que a mí no me da tanta cosa que el Papa no haya comprendido todavía la última parte. Y además hay otras aplicaciones adicionales que en este momento no tengo tiempo
de mencionar. O sea, que medio que nos estamos acercando a una comprensión del universo en su trayectoria y proceso como un todo, que llamamos la evolución cósmica, ¿verdad? Y entonces, lo que nosotros llamamos alma parecería una cosa nueva, que no es el producto de la evolución, sino que es una cosa que Dios inventó nada más para el hombre. Entonces esto rompe toda la armazón que hemos venido creando por siglos, simplemente por unas ideas que vienen hasta de un pasado en el que se hablaba de un muñequito al que le soplaron en la nariz. Estas son comparaciones que se podían comprender en aquel momento para decir algo, pero que ahora no está justificado que nosotros confundamos la comparación con la cosa comparada. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y todavía, y por eso es que yo se lo pongo en un papelito aparte, hay grandes sectores del mundo que no comprenden esto todavía. Pero a través del concepto de emergencia, a través de explicaciones como esta, va pareciendo factible que las cosas sean como yo digo. Además, me falta una clase muy importante que voy a dar de aquí a 2 o 3 sesiones y que es muy nueva, en que voy a dar unas explicaciones complementarias. Esa clase se va a llamar las formas de pensamiento, pero queda para el futuro. No hemos terminado, ¿verdad? Termina María. Papas de más de 3 siglos tampoco reconocían las otras trascendencias, como que en la vida biológica humana viniera de la vida biológica anterior, sino afirmaban literalmente una nueva creación. Y tampoco sabían de una era cuántica anterior a la aparición de la materia. Tener todas las funciones mentales superiores es tener todo lo que antiguamente se llamaba alma. O sea, nosotros no estamos poniendo en duda ni el conocimiento, ni la libertad, ni los sentimientos, ni el lenguaje, ni el arte. Todo lo que sale de lo que antiguamente llamábamos alma. Nada, todo lo tenemos. Todo lo que antes llamábamos alma, lo tenemos. Pero ahora no debemos comprender el alma como una cosita que cayó en esto de la evolución, pero que no viene de la evolución. Pan cayó ahí porque Dios la puso en especial. Dios la previó y la metió en el proceso. Y lo que nosotros llamamos ahora alma, sustantivándolo un poco, es una función que surgió por emergencia con la evolución. Y esto no le quita ningún poder a Dios. Más, al contrario, tiene que ser más inteligente, porque no necesitó una segunda creación. Ya la previó en la primera por evolución. Sigue. Al alma no se le ha quitado la más mínima propiedad, importancia o espiritualidad que antes tenía. La ventaja de cambiarle el Lo que se le ha quitado es el nombre. La ventaja de cambiarle el nombre es que ahora se comprende mejor que al decir, como decíamos todavía a diario, tengo un alma.
no quiere decir que se agregó al universo un nuevo elemento de carácter totalmente diferente, extraño a la evolución, ajeno a la emergencia, sino que se produjo una nueva trascendencia, como la de pasar de la posibilidad a la actualidad, de la simple actualidad a la auto-ecorregulación que llamamos vida. Y ahora esta nueva trascendencia es el paso de la mera vida a la autoconciencia. El Homo sapiens sapiens es genuinamente el producto de esos fenómenos. Esto resuelve problemas, pero no todos. Hay que probar, aparte, la inmortalidad del alma. Bueno, porque esto sí nos gustaría mantenerlo, porque la verdad es que una cosa tan perfecta como el hombre y que se acabe y que vuelva a la nada, también no solamente asusta, sino que es medio incomprensible, como decía esta muchacha, ¿verdad? Y hay argumentos con los cuales hacemos medio posible creer en la inmortalidad del alma. Eso es algo diferente. Yo no sé si algún día yo podré darles mi explicación sobre esto. No está contenida aquí. Necesita una explicación aparte. Pero yo creo que es una explicación posible. Pero hay que hacerla aparte. No está todo resuelto con esta página. Sigue, María. Tampoco por el cambio del nombre se ha resuelto completamente la tendencia del lenguaje humano a sustantivar. Sí, o sea, a llamar cosas a las cosas que no son cosas. Por ejemplo, a las funciones que no son sustancias ni cosas, les seguimos endilgando un artículo, las, para poder hablar de ellas. Fíjense que dice las funciones. Es un sustantivo, pero las funciones no son sustancias. Es decir, el lenguaje sigue poniendo las cosas en una forma que nos puede confundir. Pero hay otras cosas que son sustantivos y no son sustancias. Espero que se haya comprendido un poco mejor.